Pues una vez más os doy la bienvenida a este vuestro cutre canal y ahora voy a hablar de la serie Adolescencia y voy a adelantaros algo. Miente. Ya está. Miente. Impecable factura, muy bien hecha, una mentira como la copa de un pino. Entonces vamos a explicar por qué. Hay dos entrevistas excelentes de dos profesionales muy reputados en dos medios diferentes. Una es la psiquiatra infantil Abigail Huerta, que trabaja en el Gregorio Marañón, y a la que intentaré traer algún día para poder entrevistarla, y otro es el criminólogo César San Juan del País Vasco, de la Universidad del País Vasco. Los dos son mucho menos taxativas que yo. Ella dice: yo nunca me he encontrado en consulta con este caso ni refleja una realidad, y él dice: es altamente improbable que este caso se dé. Vale, pues no, este caso no existe en los anales de la criminología, ni de la pediatría, ni nada. Voy a intentar razonaros por qué y me vais a entender muy bien. Entonces, empecemos. El creador de esta serie, cuyo nombre no recuerdo, pero he leído varias entrevistas, dice: oh, Dios mío, se me ocurrió hacer esta serie porque leí una noticia en la que un chico de 16 años había apuñalado a una de 14. Hay un montón de noticias así. En Texas, por ejemplo, hubo un chico que en el autobús del colegio sacó una pistola y disparó a otro. En Estados Unidos, como hay armas, pues habéis oído mil historias de chicos, desde Columbine, la matanza de Columbine, a un montón, en el que llegan a su escuela, sacan un arma y disparan. Pero en el Reino Unido no hay acceso a arma, y entonces lo que hay son apuñalamientos. Y estos apuñalamientos suceden en entornos muy particulares. Suceden en guetos, hasta tal punto que hace poco, mira, ayer mismo en Nueva York salió ayer en las noticias, un adolescente apuñalado en una guerra entre bandas. Si tú tecleas la palabra New York City and stab, S-T-A-B, bueno, luego lo pondré, apuñalado, todos los días, pero no uno, varios, y en muchos casos adolescentes. El caso al que él se refiere era un chico de entorno social muy desfavorecido, y en el Reino Unido hay tantos apuñalamientos que hace muy poco, en marzo, hubo un caso de un chico de Ghana que demandó a sus padres porque le querían volver a enviar a Ghana, y el chico se quería quedar en Londres y demandó a sus padres. Los padres ganaron y salió a la luz como gran parte de los padres, que son de Ghana, de Rhodesia, de Jamaica, de Rumanía también había, de países que tradicionalmente eran de la Commonwealth y entonces habían migrado a Londres en los años 60, ahora mismo están devolviendo a sus hijos varones a los países de donde venían. ¿Por qué? Para que no entren en lo que se llama knife gangs. Sí, es decir, lo que aquí serían las bandas latinas con machetes, allí son bandas que utilizan cuchillos, machetes, lo que sea. ¿Por qué? Porque en el Reino Unido no es tan fácil adquirir un arma como es en los Estados Unidos. Por ejemplo, Florida es el estado en el que hay más spree killings. ¿Qué es spree killings? Pues cojo un arma y hago, ¿sabes? Spree. ¿Por qué? Porque Florida es el estado en el que más fácil es conseguir un arma. Es decir, te vas a un establecimiento, presentas tu DNI y tu pasaporte, en mi caso cualquier documento identificativo, y te la dan. De hecho, yo la única vez que he disparado en mi vida, no he disparado más, fue en Florida, porque allí llegas a un sitio y dices, ¿sabes esto en las películas que entras en un sitio y puedes disparar para quitarte el estrés? Pues allí puedes, entregas tu DNI, te dan esos cascos, una pistolita y dale usted ahí. Vale, pues ahora mismo en Reino Unido hay un problema muy gordo con los apuñalamientos, y entre menores. Aquí lo tenemos también, pero la incidencia es mucho más baja, porque la situación es distinta. Porque el Reino Unido empezó a recibir inmigración en los años 60 por parte de países de la Commonwealth. Y no es que ellos no se integran, también hay a veces una sociedad que no es integradora. No nos vamos a poner aquí a analizar el tema porque sería para otro vídeo, pero el caso es que se crearon guetos, y cuando hay que luchar por la supervivencia y por los recursos, pues se crean bolsas de delincuencia, es así. Entonces, este señor coge un caso que
ha habido varios, chico de 16 años a chica de 14, un montón, y lo pasa a un colegio blanco y en unas circunstancias en las que nunca se daría. ¿Por qué nunca se daría? Porque bueno, en los casos en los que hay adolescentes violentos y con problemas muy serios de conducta, han aparecido cosas primero. No es que estás así y un día vas y apuñalas a una persona. Entiendo que ninguno de vosotros que me estáis viendo ha apuñalado a una persona, pero igual ha tenido que trinchar un pavo, ¿vale? O igual, sí, trinchar un pavo. Ese pavo está blandito. Lo has metido en un horno y aún así muchas veces tienes un cuchillo eléctrico porque es complicado. Pues, a ver, clavarle un puñal a una persona 7 veces, siendo un alfeñique, no es tan fácil. No es tan fácil, es decir, para apuñalar a una persona tienes que ser una persona corpulenta y entrenada y con fuerza. Segundo, para que llegues a ese nivel ha tenido que aparecer muchas cosas antes. Es decir, los adolescentes que son violentos, por ejemplo, hace poco hemos tenido 2 casos. Unos eran estos adolescentes o menores de edad que asesinaron a Belén, que era una trabajadora social. Y los dos venían, o sea, eran una chica y 2 chicos. Aparentemente los que lo hicieron fueron los chicos y la chica apoyó, fue cómplice, pero no participó directamente. Bueno, ellos tenían un amplísimo historial previo y por eso estaban en un piso tutelado. No es que de la noche a la mañana se habían levantado y oye, mira tú. En el otro caso que llamó mucho la atención, que fue 2 adolescentes que asesinaron a su madre adoptiva, de puertas por afuera no pasaba nada, pero todos los vecinos contaban que en esa casa se oían gritos y que había violencia. Es decir, no había surgido de la nada. Y que eran chicos que iban del colegio a casa y de casa al colegio y que no se sabía lo que pasaba allí. Por lo tanto, no podemos contar qué pasaba allí. Ya sabemos que es raro que no tuvieran ninguna vida social, ¿vale? Pero, por ejemplo, caso Marta del Castillo, vamos a ver cómo Miguel, ¿cómo se apellide? Perdón, Cárcamo, creo, Carcaño, el que está, el único al que han podido meter en la cárcel porque los demás eran menores y los otros 2 se ajustan perfectamente a la descripción de lo que es un adolescente violento o un adolescente con lo que se llama trastorno de conducta. Vamos a decir una cosa, hasta los 21 años tú no puedes decir que alguien es sociópata o psicópata, no puedes. ¿Por qué? Porque hasta los 21 años se considera que la personalidad no está formada del todo. De forma que cuando te encuentras a un menor de edad con rasgos psicopáticos o sociopáticos, normalmente lo que dices es que tiene un trastorno de conducta. Ese trastorno no es un trastorno negativista desafiante, es un trastorno de conducta. Y un trastorno de conducta es una forma de decir que estás viendo unos rasgos muy peligrosos, pero que no vas a decir esta persona tiene rasgos psicopáticos, esta persona tiene rasgos sociopáticos o lo que sea, porque su personalidad no está formada. Una cosa importante es que un trastorno negativista desafiante no tratado en la infancia puede derivar a un trastorno de conducta, puede evolucionar hacia un trastorno de conducta, no siempre, pero puede. ¿Y cuál es la diferencia? La gravedad de los síntomas. Un trastorno de la conducta es algo muchísimo más serio. Entonces, un adolescente de 13 años que apuñalara a una compañera, esto sería algo muy excepcional y que se daría en unas circunstancias que luego voy a explicar. Pero antes de empezar vamos a hablar de Netflix y del efecto del falso consenso. El otro día me contó alguien que no se tiene que decir efecto del falso consenso y que se dice de otra manera. Bueno, pues me dices cómo quieres que lo diga, pero yo es que yo lo he estudiado como efecto del falso consenso. ¿Qué es el efecto del falso consenso? Pues la idea que tenéis vosotros de que yo tengo que tener Netflix. No, tengo Netflix, no estoy suscrita a Netflix, ni quiero estarlo. Y después de esto, menos. ¿Vale? Y como he visto la serie, pues que tengo un amigo que me ha dejado verla porque todo el mundo me lo pedíais. Y cuando la he visto, he dicho, el horror. ¡Qué vergüenza! Está perfectamente hecha, unos actores increíbles y demás, pero miente. Y entonces crea un efecto del falso consenso. Te hace pensar que es que estos dramas ocurren y no ocurren y os lo voy a explicar luego. Pero voy a explicar algo más. Netflix, en su momento y ahora, tenía una agenda y si buscáis en internet
Strategic Partnership, partenariado estratégico, pero lo veis en inglés, de Netflix, y empezáis a buscar partenariados en inglés, porque en español no vais a encontrarlo. Strategic Partnership, Netflix, Biopharma, Biotech, Pharma, lo que sea, vais a empezar a encontrar un montón. Si indagáis mucho, descubriréis que, entre otros laboratorios de Biopharma y de Biotech, Netflix tenía un partenariado estratégico con Abbott, los laboratorios Abbott, fabricantes de Lupron. También lo tenía con Samsung, con un montón de diferentes marcas. Entonces, ahora mismo, por lo visto, hay 25 series en Netflix que tienen personajes trans. Vale. Yo entiendo que haya un personaje trans en una película en la que tenga sentido que lo haya. Por ejemplo, si estás hablando de Madrid de los años 80 en Chueca y no hay ningún personaje trans, es que no tendría ningún sentido. Pero yo recuerdo una serie que vi en la que era una chica que se metía en un follón robando en un supermercado. Bueno, no recuerdo muy bien la serie, y aparecía su hijo, hija, y su hijo de pronto decía: voy a hacer una transición. Y estaba metido completamente a calzador porque se ve que les habían pedido que lo metiera. Bueno, durante un montón de tiempo Netflix empezó a meter muchos personajes trans y muchos personajes trans muy jóvenes. ¿Por qué? Porque interesaba vender el famoso Lupron. Ahora se sabe que darle Lupron, un bloqueador de pubertad, a un menor de edad, el riesgo más alto es matarlo y el menos es que ya no tenga orgasmos el resto de su vida, que tenga disfunciones sexuales de todo tipo, que tenga disfunciones, por ejemplo, en las mujeres para orinar. Bueno, os basta buscar Lupron, efectos secundarios. El Lupron lo fabricaba Abbott. Ahora mismo esos tratamientos se han prohibido en gran parte del mundo, en Escandinavia, Alemania, el Reino Unido, en un montón de sitios y en un montón de estados de los Estados Unidos. En España no, tócate los mismos. En España se utilizó como ejemplo de esto a un chico nacido varón transicionando a niña que ahora se llama Chloe. Yo recuerdo que me escandalizó muchísimo unas historias en Instagram de cómo Chloe se ponía inyecciones para el bloqueo de la pubertad con 11 años. Esas historias han sido retiradas y de ese tema no se puede hablar. Pero bueno, Chloe se va a enfrentar a muchos problemas de mayor porque es inevitable, porque un bloqueo de pubertad inevitablemente va a crear problemas, porque era un tratamiento experimental e irreversible, ¿vale? Irreversible. Estos tratamientos se están prohibiendo, pero Netflix promocionó esto. ¿Por qué? Porque tenía un partenariado estratégico con Abbott. Entonces, esto crea un efecto del falso consenso. ¿Cuántas adolescentes, porque la mayoría de las personas que entraban en estos tratamientos eran chicas, cuántas adolescentes han entrado en todo este tema porque a su alrededor esto se legitimaba? Si entrevistáis o si algún día conocéis a madres de la asociación Amanda, que son madres de niñas que entraron en este tipo de transiciones, en algunos casos llegaron hasta el final, en otros no. Si habláis con Celso Arango, uno de los pocos psiquiatras, además jefe de Abigail Huertas, que se plantó y que se atrevió a decir en público esto es una barbaridad. Si habláis con la propia Elena Benítez, que espero que venga, os dirán que bloquear la pubertad es una barbaridad no solo por los efectos físicos, sino por los efectos mentales. Crea depresiones, crea muchísimos problemas. Bueno, pues durante años se nos prohibió decirlo. A la psiquiatra Carmen López Suárez le tiraron toda la cuenta de Instagram. A Sandrita Almalibre se la tiraron. A mí me cancelaron. Nos prohibían hablar de eso. Se prohibieron libros. Libros como Material Girls de Kathleen Stock. Libros como el de Abigail Shrier, que no recuerdo cómo se llama. Un momento. El libro de Abigail Shrier se llama Daño Irreversible. Libros como La fábrica de los niños transgénero, etcétera, etcétera, se prohibían, se tiraban en Amazon, amenazaban a sus autores. Kathleen Stock, autora de Material Girls, la echaron de la universidad y recientemente le ha tenido que pagar la universidad 700.000 libras porque se ha dictaminado que no la protegieron y que la acosaron. Durante años no se nos permitía hablar del tema. A mí me cancelaron. Tengo un canal de YouTube porque me
echaron de todos los trabajos, se me creó la fama de transfoba, como sabéis me seguían por la calle, me intentaron pagar de todo. Durante años. Ahora se puede hablar del tema, pero Netflix participó en esto. Participó en crear un falso consenso alrededor de la existencia de las infancias trans, alrededor de la medicalización de niños y niñas, pero sobre todo de niñas, que estaban perfectamente sanas y a los que se les ha creado un daño irreversible. Porque todas estas niñas a las que se les bloqueó la pubertad no recuperarán nunca su voz, probablemente no tengan nunca orgasmos si empezaron muy pronto, van a tener problemas toda su vida de salud y van a ser farmacodependientes toda su vida, la gran mayoría van a necesitar terapia hormonal sustitutiva. Por eso digo que cuidado con el efecto del falso consenso, porque al empezar a meter tantísimos personajes trans y sobre todo trans adolescentes, se creó la idea de que esto era lo normal, sobre todo cuando se silenciaba a otras personas, porque había muchos intereses por medio. Vale, pues ahora en esta serie se crea el primer efecto de falso consenso, es que todos tenemos que ver la serie, todos tenemos que ver Netflix. Mira, yo no tengo Netflix, la he visto porque alguien me ha dejado su clave, he entrado y la he visto porque me lo habíais pedido. 2. Segundo efecto de falso consenso. Te dice Pablo Iglesias y Keir Starmer, el primer ministro del Reino Unido, que es una serie que todos deberíamos ver. Bueno, yo ya si lo dice Pablo Iglesias y lo dice Keir Starmer ya digo, pero cuando la veo alucino. Porque ese caso es imposible que suceda y lo voy a explicar. Tengo aquí mi chuleta con factores de riesgos asociados al desarrollo de conductas violentas en adolescentes. Y son 4 factores: psicológicos, biológicos, familiares y sociales. ¿Vale? Vamos a explicarlo. Factores psicológicos: que tenga un cociente intelectual muy bajo, que tenga un temperamento difícil. ¿Qué diferencia hay entre el temperamento y el carácter? Que el temperamento es innato y el carácter se forja. Entonces, el típico niño que desde pequeño tiene rabietas, ¿vale? Que tenga rasgos psicopáticos o sociopáticos, que tenga una alta agresividad, que tenga problemas de aprendizaje, atención, impulsividad e hiperactividad. Factores biológicos: herencia. ¿Qué quiere decir con herencia? Que alguno de los progenitores tenga rasgos psicopáticos o sociopáticos o todos. En casos de a niños adoptados hay que ir con mucho cuidado, porque tú no sabes de dónde viene y aparte pueden venir con síndrome de alcoholismo fetal. ¿Esto quiere decir que todos los niños adoptados van a tener problemas? No, en absoluto. Lo que quiere decir es que tú sabes que hay un factor de riesgo y que tienes que estar atento, ¿vale? Sexo varón. Yo aquí no estoy tan de acuerdo porque creo que se dice sexo varón porque es más posible que haya conductas violentas socialmente, es decir, si tú entras en una banda latina, es a los chicos varones a los que les meten pruebas de, por ejemplo, una de las pruebas para entrar precisamente es con sangre se entra, es decir, apuñalar a alguien. Pero si no es en el entorno de una banda, creo que yo cada vez veo y escucho más hablar de chicas con conductas violentas en bandas. Pero bueno, aquí dice sexo varón. Bajo peso al nacer, ¿cierto? Complicaciones prenatales y perinatales. Por eso digo que los niños adoptados muchas veces vienen con síndrome de alcoholismo fetal. Y otra cosa que dice aquí, lesiones y enfermedades cerebrales. Por ejemplo, niños que vienen, que tú los has adoptado con 2 o 3 años, a veces han estado en un orfanato o en una institución durante 2 o 3 años en las que han recibido o negligencia o directamente maltrato y tú no lo sabes, pero esto le ha podido causar una lesión y tú no lo sabes, ¿vale? Familiares: conducta delincuente, disocial, abuso de sustancias en los padres, abuso de alcohol también, trastornos psiquiátricos en los padres o en la familia, violencia en la familia, conflictos, abuso sexual, físico, emocional, estilos parentales que no son democráticos. ¿Cuáles son estos? Los sobrepermisivos, los negligentes. ¿Cuál es el negligente? Pues me voy al parque, me empiezo a tomar cervezas y me emborracho y el niño está ahí jugando en el parque, pero yo ni lo miro. Abandónicos o directamente maltrato físico o psicológico del tipo que sea. Madre divorciada o soltera. ¿Y por qué no meten al padre? Porque normalmente el padre divorciado o soltero que se ocupa de sus hijos es remanente, es que no entra en las estadísticas. Por supuesto que existen, pero tampoco es que no entran.
Madre deprimida. ¿Por qué no entra el padre deprimido? Porque la madre deprimida en general puede pedir una baja y dejar de trabajar, pero como en general el padre es el sostén de la familia, no pide la baja. Entonces este niño llega a casa y se encuentra a su madre tirada en la cama que no se puede levantar. El caso contrario es más raro de ver. Padres o muy jóvenes o muy mayores. Vale. Riesgos sociales. Pobreza, primero. Entornos, vivir en barrios con altos índices de criminalidad y de desorganización social en los que es fácil que te capten. Amistades que delinquen, consumen sustancias. Exposición repetida a la violencia en redes, ¿vale? O en televisión o en videojuegos. Rechazo de los pares, haber sufrido bullying o acosos, haber sufrido acoso sexual. Pero vamos a ver. El niño que aparece y crea conductas, esto se empieza a ver desde muy pequeño porque suele haber una escalada. En la serie te ponen que el niño se hace pis. La eneuresis o la encopresis, es decir, no controlar el esfínter o no controlar bueno, el esfínter es para hacer popó o no controlar para hacer pipí. Hacerse pis o hacerse caca encima, eso es típico de trastorno de la conducta. Hacer daño a animales, hacer daño a los hermanos pequeños, pegar a otros compañeros de colegio. Voy a decir más que suelen aparecer. Se pelean. En el colegio se pelean, acosan, amenazan o a sus hermanos pequeños también, o a veces a su madre. Inician peleas. Usan armas que pueden ser peligrosas como botellas rotas, cuchillos, palos, es decir, no es serio. Cuidado si hacen daño a animales. Ejerce crueldad física o contra otras personas o animales. Roban. El típico de me voy a una tienda de chuches y robo por el subidón que me da, no porque lo necesite. Tiene conductas sexuales, que ya sabéis que la palabra no se puede decir, tiene conductas agresivas sexualmente hablando. Típico, fascinación con el fuego. Típico. Destruir deliberadamente la propiedad de alguien porque sí. Tengo un chico del colegio al que le tengo manía, le rompo el móvil o le rompo cosas. Rompo las cosas de mi hermanito. Típicamente robo un coche o robo una moto. El de mi padre o el de alguien alrededor o el de que sea. Miente. No miente como los niños normales que les dicen, a ver, ¿te has comido las galletas? Pero lo notas. Es que te puede mentir. No, yo no me he comido las galletas, ha sido mi hermano y tú te lo crees. Y miente para conseguir lo que quiere y se mantiene en la mentira sin problemas y sin que se lo notes. Roba, esto típicamente roba el móvil de su compañero, va a una tienda de chuches y roba. Les encanta esto. ¿Por qué? Por el subidón de adrenalina. A partir de cierta edad empieza a salir o a escaparse, se va. Empieza a tener ausencias del colegio constantes y todo esto si es menor de 18 años, porque repito que hasta los 21 no se puede considerar que la personalidad está formada, pero la edad legal es 18. Vale. Para que nos encontráramos con un chico que agrede a una chica y le clava un puñal 7 veces, este chico previamente ya habría tenido un montón, se le habrían estado viendo líneas rojas. Y una cosa que digo yo es que normalmente tiene una familia que niega que esto sucede. Esto sí que lo he visto siempre. Es decir, mi hijo, me llaman del colegio y me dicen que típicamente está consumiendo no pornografía, que sabéis que la edad de acceso a la no pornografía en España ahora son los 11 años, y que lo está enseñando a las niñas o que ha hecho una exhibición de su manubrio en clase frente a las niñas y jijiji, esto no es para tanto. Mi hijo se pelea con chicos en el colegio y no, es que le acosan nosotros. Mi hijo roba cosas, jajaja, cosas de chicos. Eso lo veo constantemente. Entonces, uno de los dos padres, sobre todo, sí, normalmente sucede así, aunque no siempre. Si es el niño, la madre lo niega,
la madre protege a ese niño y si es la niña lo protege el padre. Entonces van negando que eso sucede, bueno, son cosas de chicos, no le ha pegado, es que le acosan, bueno, lo de robar en las tiendas es cosas de chicos, ja, 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 consumen de pornografía, es que es muy hombre mi hijo, cosas así, hasta que de repente se encuentran con problemones. Y luego cuando hay dinero, yo lo que he visto es que hay un padre que va ocultando esto. Es decir, cuando esto sucede en un entorno desfavorecido, el padre no puede pagar para librarse del tema, ¿vale? Cuando sucede en un entorno más favorecido, el padre va arreglando todo. ¿Le ha robado el móvil al compañero? Pues le compro un móvil muchísimo más caro y se lo regalo. ¿Me ha robado el coche y se ha ido con el coche a no sé dónde? Da igual, tengo otro coche. La ha liado parda, yo pago por detrás. Esto es tipiquísimo. Pero en la serie tú estás viendo a un niño que era un santo varón y que tenía una familia normal, un poco ausente, pero que le quiere, que no ha, en principio, nunca dado señales de que algo vaya a pasar y, oye, simplemente se mete en internet y pasa todo esto. Si tiene una familia acogedora y está en un buen entorno, esto no va a suceder. No tiene tantísima fuerza internet como para poder con una buena familia. Ni siquiera le interesaría, ¿sabes? Ni siquiera le interesaría. Es decir, esto no se ha visto. Ha habido 2 casos de 2 atentados cometidos por incels, probablemente más, pero 2 muy famosos. ¿Sabes cuántos atentados ha habido esta semana? Uno en Copenhague, otro en Berlín, en la misma semana. ¿Sabes cuántos atentados lleva Alemania este año? Llevan 4 atentados yihadistas en Alemania en lo que va de año y estamos a finales de marzo. Fuerte, ¿eh? ¿Sabes cuántos stabbings, o sea, apuñalamientos hay en el Reino Unido cada año? No te lo dicen porque no se atreven. Pero tú simplemente te creas Stabbing UK. Noticias, noticias, noticias. Entonces, a ti te quieren decir que la nanosfera y la pastilla roja y todo esto es el mayor peligro que va a tener tu hijo y que esto tiene que ir a institutos. El mayor peligro que tiene actualmente tu hijo, y bien te lo dice el criminólogo de la UPB, de la Universidad del País Vasco, César San Juan, es el intento autolítico, la automorisión, el querer matarte, el aumento de intentos autolíticos o de automorisiones, odio que no se puedan decir palabras, pero bueno, entre adolescentes se ha incrementado exponencialmente a unos niveles desconocidos. Es lo primero que deberíamos estar averiguando por qué. Segundo, si tu hijo tiene una familia como la de que se describe en esa serie, que son padres cariñosos, que aman a su hijo, que son un poco distantes, pero que no hay una madre deprimida, que no hay consumo de drogas, que no hay violencia, que no hay conflicto, eso no va a pasar. Si podría pasar si me dices es que el niño era adoptado, tenía un alcoholismo fetal, lo que sea, vale, pero es que no hay un solo factor de riesgo en ese niño. Entonces, ¿me tengo que creer yo que se levanta una mañana y se chala? Bueno, pues los otros 2, es decir, el criminólogo del País Vasco y Abigail, han sido mucho más políticamente correctos que yo y han dicho, bueno, es altamente improbable, bueno, yo en mi consulta no lo he visto nunca. Bueno, pues porque son, y les felicito, además yo a Abigail la admiro y la conozco y la admiro y me parece un genio. A el otro señor no lo conozco, pero he leído la entrevista y me ha parecido impecable. Y ellos no se han tan atrevido a decir es imposible, pero ya te digo yo, que se sepa, nunca ha pasado. Entonces te están alertando del horrible peligro de que tu hijo, cuando tú no te des cuenta, entre en internet y se meta en la nanosfera, cuando no te están hablando de cuidado. El mayor peligro que tienen ahora los adolescentes son los siguientes. Uno, el primero, la automorisión, acosos. Otra, muy importante, consumo de alcohol y de sustancias cada vez a edades más tempranas. Y otra importantísima, el que han tenido todas las madres de Amanda, ver que sus hijas entran directamente en una secta. Y os
recomiendo altísimamente el libro de Carola López Moya, La secta, de niñas que entran por circunstancias de cualquier tipo en el rollo queer y de repente transicionan y se ven metidas en esta situación de daño irreversible que describió Abigail Shrier. Y todos esos libros se prohibían, se le perseguía a la gente porque había una dictadura woke y queer que gracias a Dios está dando sus últimos coletazos, pero que se ha llevado a mucha gente por delante, yo incluida. Me parece que esta serie está impecablemente hecha, pero es una cortina de humo para crear una falsa conversación en torno a un tema que no es real. Es decir, claro que es real que existe la manosfera, claro que es real que existen los incels, claro que es real que existe todo esto. Pero es que tu hijo, si tú tienes una familia sin todos estos factores de riesgo, no va a entrar. Y cuando la familia tiene todos estos factores de riesgo, nunca reconocen su responsabilidad en el asunto. Yo esto lo he visto clarísimo siempre. Yo he tenido 4 casos cercanos de trastorno de conducta. 2 en consulta, es decir, llega una mujer súper deprimida y cuando vas viendo ves que tiene un hijo con trastorno de conducta y un padre que está minimizando todo lo que hace el hijo o la hija, porque en otro caso era la hija, y minimizándolo, y esta mujer se encuentra con un problema en casa, pero piensa que el problema es ella. No, el problema es tu marido y tu hijo, que está viendo que tu marido te desprecia y te desprecia a ti de paso, agrede a su hermano pequeño y las lía pardísimas y cada día tenéis una en el colegio. Yo he visto 2 casos cuando han venido a mí a terapia de escritura expresiva y luego he visto 2 casos fuera y lo mismo. Nadie admitía ni lo que estaba pasando ni su responsabilidad. Si tú tienes una buena relación con tu hijo adolescente y una familia en la que hay comunicación y aprecio y apoyo, no se va a levantar un día tu hijo y se va a ir a esto. Entonces, en la serie, los padres sí que son distantes y su hijo se pasa mucho tiempo encerrado. Eso es cierto, pero son padres cariñosos y en los que no hay ningún factor de esos. Sí que el hijo podría tener una serie de problemas, pues de inadaptación, podría ser, pero que de repente un niño que nunca ha dado, que no ha tenido nunca red flags previamente, un día le da por ahí y apuñala a su compañera de clase, no lo hemos visto jamás. Sí hemos visto en el Reino Unido un montón de casos de adolescentes que apuñalaban a otros adolescentes. En todos los casos venían de entornos desfavorecidos de las, ¿cómo se llama esto? Gang knives, ¿sabes? Y se prohíbe hablar del tema porque es que esto es racismo. No hablar de un problema de violencia que está surgiendo en determinados guetos no es racismo, es enfrentarse a un problema para intentar arreglarlo. Y vuelvo a repetir, ayer hubo un atentado en Copenhague. 3 muertos. Antes de ayer lo hubo en Berlín. Estoy buscando el de Berlín. Un momento. Berlín, ¿qué dirá? Espera. Lo estoy buscando, pero bueno, fue antes de ayer. Ayer mismo hubo un follón gordísimo en Nueva York. Oye, el problema es este. Y luego la BBC, que nos ha hecho esta serie que deberíamos ver en los institutos. Cuando hizo la serie sobre las adolescentes captadas por anillos pakistaníes, hizo una serie en la que se suponía que solo habían sido 4 niñas, habían sido 4 pakistaníes y ahí se acababa la cosa. Nunca dijo que había de entre 1000 o 2000 adolescentes, algunas de ellas torturadas, porque si no hubiera sido racista. Entonces, vuelvo a repetir, esta serie te miente porque este caso en la vida real nadie lo ha visto. Esta serie te hace pensar, te crea una alarma diciendo, bueno, es que en cualquier momento mi hijo varón se mete en su cuarto y empieza a entrar en internet y entra en la nanosfera. Mira, si tú estás tan preocupada, es que eso no va a pasar, porque si realmente tuvieras los factores de riesgo para que eso pasara, no lo querrías admitir, no te lo estarías admitiendo a ti misma, que tienes los factores de riesgo como para que tu hijo pueda hacer eso, porque eso es lo que he visto yo siempre en problemas cuando aparecen niños con trastornos de conducta, que la familia no quiere reconocer su papel en la aparición del trastorno de conducta. Es más, yo conozco un caso que fue obvio cómo iba subiendo todo, cómo iba subiendo y cómo la madre y el padre estaban divorciados. El padre casi lo incentivaba
y la madre lo negaba, lo negaba, lo negaba, lo negaba. Bueno, ese niño está hoy en la cárcel, ya no es un niño. Y la madre te dice que está en una granja trabajando en no sé qué. Ella no te dice que está en la cárcel porque no quiere ni reconocerlo. Y ahora voy a leer algunas de las cosas que dice César San Juan y algunas de las cosas que dice Abigail. Vale, César San Juan dice: un caso como el de la serie entra dentro de lo posible, pero es muy improbable. De suceder sería en circunstancias excepcionales. No te dice como yo, es prácticamente imposible porque es más políticamente correcto. La antesala de los casos de menores que han cometido un asesinato suele ser porque han sufrido maltrato o abandono y que tienen vulnerabilidad socioeconómica. Los casos que me vienen a la cabeza son perfiles desviados. En nuestro contexto, el más cercano sería el de los 2 menores que asesinaron a su madre en Castro el año pasado, y esos 2 menores, al parecer, porque está todo muy callado, sufrían maltrato también y además habían sido adoptados, por lo tanto venían de circunstancias en las que probablemente habían también sufrido maltrato de niño. ¿Puede un menor de esa edad negar los hechos ante su padre y los policías sin desmoronarse? Puede, bla, bla, bla. Vamos, es que es muy larga, es muy buena entrevista, os voy a dejar el enlace, pero es que esto es muy largo. Pero vamos, que te viene a decir que, por ejemplo, esto es un fenómeno muy excepcional en el País Vasco, que son fenómenos excepcionales, y te dice algo muy interesante. Cuando yo era niño, prácticamente todos los días me asaltaban a punta de navaja en el parque de Doña Casilda en Bilbao o en Deusto. Además, muchos de mis compañeros de clase murieron por sobredosis. Entonces, en los años 80, la adolescencia era muchísimo más peligrosa que ahora. Doy fe, porque me identifico muchísimo con esto. Paradójicamente, el hogar es el contexto que inspira mayor seguridad y, sin embargo, es el contexto donde el abuso, las agresiones, la violencia de género o el maltrato se da más. Exacto. Abigail Huerta. No refleja lo que veo en consulta. Ya sé que la serie ha recibido buenas críticas, pero no siempre lo que funciona para unos encaja para otros, y debemos analizar con una mirada crítica lo que vemos. Creo que esta serie asusta, aleja, no suma, deja un mal pozo y no aporta ni un poquito de esperanza, y además no es realista. La serie distorsiona la realidad juvenil. No es la realidad que yo percibo en los adolescentes que me visitan en Madrid. Y atención, que ella no está en una clínica de alto nivel y pija, está en el Gregorio Marañón, donde van adolescentes de todas las clases sociales. Esta serie da una imagen exagerada y muy poco útil para entender a los adolescentes reales. La forma en la que se retratan el instituto y el acoso a la familia del protagonista no me resulta creíble, aunque no sé si en el Reino Unido se viva esa violencia profunda. Esto para mí le resta impacto a la historia, el hecho de que no sea poco creíble, aunque reconozco que los actores son buenísimos. Me consta que la película la recomiendan educadores y me preocupa que se piense que los profesores no tengan herramientas en nuestro país, porque en España hay programas de enlace entre salud mental y educación. Creo que hacen falta modelos saludables y me encuentro a diario en consulta a gente que sufre mucho, pero también encuentro a jóvenes con valores, a docentes implicados, a familias presentes. Y en la serie no hay nada de eso. Y que las familias se asusten ante esta ficción no es la mejor manera de que tomen conciencia. En mi opinión, esta serie recoge únicamente estereotipos peligrosos. Lleva la masculinidad tóxica a un extremo violento y no muestra otras formas de ser hombre o de relacionarse como mujer, lo que puede dar un mensaje confuso a los jóvenes, que son probablemente los que más vayan a ver la serie. En la serie faltan modelos positivos y alternativas saludables. También, y esto es muy importante lo que dice ella, genera confusión entre delito y enfermedad mental. Mezcla comportamientos delictivos y psicopáticos con problemas de salud mental. Cuidado porque crea estigma. Los delitos los pueden cometer
enfermos mentales o físicos, pero no hay nada en la conducta de ese niño que sugiera que tenga una enfermedad mental, salvo que le internan en un centro de menores, pero ambiguamente no dejan claro si ese centro es para enfermos o para tratarla con la conducta. Esto me parece que puede crear mucha confusión entre adolescentes que la verán sin un adulto al lado. Digo que si alguien quiere conocer a los adolescentes de hoy, no vea esta serie porque se aleja de la realidad. Y nos está hablando una de las mejores psiquiatras infantiles de Madrid, de España, que además trabaja en un hospital público. Es decir, no es que esté sesgado porque los que vienen a conducta pagan 100 euros la hora. Es un hospital público. En mi caso, estoy recibiendo familias alarmadas que empeoran aún más la relación con sus hijos por el miedo. Exacto. Me preocupa que se recomiende a los padres para tener conciencia de la sociedad en la que están sus hijos, porque no me parece la mejor opción para conocer la realidad adolescente. Exactamente, me parece muy bien lo que dice de que lo único que estás poniendo es que los padres se relacionen desde el miedo, desde ¡ay, mi hijo se va a meter en la habitación y se va a poner a entrar en la manosfera! La manosfera existe, por supuesto, pero el poder de las redes sociales no es tantísimo, ¿vale? Y otra cosa que yo quiero añadir y ya acabo aquí. Se habla muchísimo de la manosfera y la cultura de la masculinidad tóxica. Hay otra cultura de la feminidad tóxica que yo veo cada vez más. Niñas que dicen que se van de pijamadas con amiga para hacerse la rutina facial. Niñas que se maquillan. Niñas a las que se les enseña desde muy niñas a que su valor es ser guapas y sexualizarse. Niñas en TikTok perreando y haciendo unos bailes que tienen un altísimo componente erótico y del que ellas quizá no sean conscientes. Niñas a las que le estamos enseñando que la feminidad es ser bella, agradar, ser sexualizada. Niñas que acaban entrando en OnlyFans a los 18 años. Porque si la visión de la masculinidad tóxica es peligrosa, la de la feminidad tóxica también es peligrosa. A una niña hay que enseñarle a que si estudia es más fácil que tenga un futuro mejor. A una niña hay que enseñarle valores de que si es buena persona es más fácil que atraiga a una buena persona. A una niña hay que enseñarle valores de que las relaciones en pareja no se basan exclusivamente en las relaciones eróticas, sino en una compatibilidad espiritual e intelectual, aparte de la otra. A una niña hay que enseñarse a respetarse a sí misma y a que se acepte a sí misma aunque no sea bella según los cánones, porque lo más importante que puedes tener en la vida es la cabeza y el corazón, por decirlo de alguna manera, porque cuando llegues a cierta edad esa belleza no la tendrás. Yo que estoy ya muy mayor tengo la suerte de que, mira, aparte de belleza tengo otras cosas, por eso puedo continuar. Entonces, hay que tener cuidado porque si existe una manosfera peligrosa, existe también otros valores que inculcamos a las niñas que son complementarios. O sea, voy a ser el macho alfa y aquí voy a ser la hembra alfa. Y bueno, con esto yo creo que no es solo mi opinión, sino que ya tienes a dos profesionales de muchísimo prestigio que te están diciendo que esto no es real. Y no creamos ese falso consenso que crea Netflix de que, oye, es que mi hijo en cualquier momento puede entrar en internet y al día siguiente convertirse en un peligroso incel. Claro que existen los incels, por supuesto, pero para que alguien se meta en esa cultura del incelismo, tiene que venir de una familia tremendamente disfuncional y desestructurada. Y las familias tremendamente disfuncionales y desestructuradas no suelen querer admitir que lo son. Habrá alguna que sí, pero no, lo que yo he visto no lo quieren admitir. Entonces, si tú estás preocupada por tu hijo, ya tienes un nivel de preocupación que te diferencia de esas familias. Y segundo, como bien dice Abigail, relacionarse con los menores desde el miedo es peligroso. Tienes que relacionarte desde el intentar acompañar y entender. Os voy a dejar un montón de... el primer libro que quiero recomendar es el mío. El mío, que va a aparecer aquí. Pero, y si por favor habéis leído mi libro, dejad debajo, ¿cómo se dice?
un comentario diciendo lo he leído y me ha servido para este. Y luego os voy a poner enlaces a las entrevistas de Abigail y de César. Abigail Huertas tiene un libro sobre adolescentes. Y también os recuerdo que los libros que he citado son Daño Irreversible de Abigail Shrier, La fábrica de los niños transgénero, que no recuerdo de quién es, pero lo buscaré. Nadie nace en un cuerpo equivocado, de José Rasti. Bueno, los voy a ir poniendo al final, ¿vale? Y hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias y ya sabes. Suscríbete si no estás suscrito, dale un like que es importantísimo, deja cualquier comentario del tipo que sea para alimentar al algoritmo y mi libro es este y a veces pongo cancioncitas pero hoy no. Un beso. Por último, quiero decir una cosa, me he currado muchísimo este vídeo es más largo de lo normal, he tenido que verificar información para no cagarla. Me lo he currado mucho y probablemente tenga menos visitas que cualquier otro vídeo que hago en 20 minutos porque cuanto más largos menos visitas tienen y porque no trata de política ni trata de un tema sensacionalista, pero creo que el tema es muy importante. Especialmente os pido esta vez, por favor comenta, por favor suscríbete, por favor recomiéndale este vídeo a otras personas porque creo que es importante. ¿Vale? También que, oye, por favor, mira mi libro, que también creo que es importante. Y en este caso te ruego, por favor, deja un comentario, mueve el algoritmo, porque me parece que el tema es lo suficientemente importante como para que generemos una conversación en contra del efecto del falso consenso. Ahora mismo el 95% de la gente cree que Adolescencia es una gran serie que hay que ver. Y a muy poca gente se nos permite hablar en contra y voces valientes como las de Abigail o como las de César no se suelen mover. Todo lo que oyes es lo contrario. Entonces os pido por favor, comenta este vídeo en particular y recomiéndalo a tus amigos. Muchas gracias. Suscríbete, da like, deja un comentario, el que quieras, y si no sabes qué escribir, escribe ¡Hola, reina! Si quieres ayudar a que este canal sobreviva, este cutre canal sobreviva, puedes donar en PayPal o en Buy Me a Coffee. Gracias.